3, 2, 1 y bienvenidos todos a Cine entre Amigos, Cine entre Amigos. Estamos aquí con... Estamos aquí con Sergio, Sergio Sergio, hola a todos. y aquí Y Samuel. con Samuel. Samuel, ya sabéis. Y la película que hemos elegido hoy para hablar es The Doors. The Doors. No tenemos la misma edición, qué gracia. A ver, Vale. No, la tuya. la mía es bastante reciente. Sí, veo que es de Divisa, de la casa Divisa. Vale. Sí. Había salido hace poco una edición en Blu-ray que debía ser la pera, de restaurada y de movida, o Sí, sea, sí, y sí, con las escenas eliminadas y demás, ¿no? pero bueno. Vale, Oye, bueno, a ti te voy a ¿por dar el honor qué? de hablar de ella, porque encima tú eres el que la ha visto en su día en el cine. Sí, sí, sí. ¿Por qué hemos elegido esta película? Os preguntaréis. Sí, yo me ¿Por pregunto, qué? ¿Eh? ¿por qué? Pues, pues curiosamente, porque yo en su día, aparte que fue la puerta de entrada a mi afición a los Doors, yo creo que es una de las películas que he visto más veces. Efectivamente, como dices, yo la llegué a ver en el cine cuando tenía exactamente, fíjate, 15 años. Que en aquel momento estaba montando mi primer grupo de música con mi hermano y demás. Y joder, me acuerdo, la primera sensación es que salí acojonado del cine. Porque con 15 años me impactó muchísimo la película. O sea, me pareció fuerte en aquel momento, ¿no? Todo lo que contaba. Y luego salí absolutamente fascinado con la música, algo que para mí, con mis conocimientos musicales de entonces, fue como un shock. No pensé que en los años 60 se había hecho una música así, que ya hablaremos de qué es eso de una música así, ¿no? Y me quedé absolutamente fascinado hasta hoy con la música de los Doors, que ni mucho menos me parece ni el mejor grupo del mundo, ni unos músicos extraordinarios, pero tienen otras cosas que para mí los hacen imprescindibles. Y bueno, esta película fue un poco el descubrimiento del grupo. Y bueno, la razón por la que la hemos elegido también es porque tanto a Samuel como a mí nos parece una buena película dentro de las películas de Oliver Stone. No sé si ahí estamos de acuerdo o no. A ver, sí, yo la coloco entre las muy buenas películas de Oliver Stone, junto con JFK, Platoon, Nixon y Nacido el 4 de julio. O sea, en realidad es un tema que a mí también me fascina, que como es los años 60, finales de los 60, el tema de América, del Vietnam, de la música de aquel entonces, a mí me parece del año 65 al año 69-70, me parece la etapa más potente de la historia cultural pop del siglo XX y de una intensidad sucediendo en Estados Unidos además, que es como una bomba cultural en la música, en el cine, pero en concreto en la música, la reconstrucción que hace Oliver Stone de la época, a lo mejor no voy a tenerme todavía en los datos concretos históricos de los Doors, que sé que ahí hay en la película hay bastante inventada, pero sí que puedo decir que la atmósfera que se crea en la película es una reconstrucción muy buena de cómo se vivieron en esas épocas, sobre todo un poco de locura, de infarto, ¿no? O sea, en la juventud. Sí. Y en cuanto a la película, yo cuando la vi, que creo que la vi en la 2, allá, yo no sé si por el 98, 99, no me Ah, acuerdo, la dieron en la 2 y además es que la dieron con el gesto que tenía bien, un buen gesto que tenía la 2 de subtitular las canciones. ya. O sea, la veías en castellano, pero te subtitulaban las canciones y a mí leer las letras y al mismo tiempo vivir una experiencia que me pareció ¡fua! Sí. Una película, he dicho, ¿qué acabo de ver? Esto es como pegarse un tiro en la cabeza y repetir, y querer repetir. Y me Sí, sí. pareció súper intensa,
Además, es que un poco la historia del personaje de Jim Morrison es extrapolable a otros iconos de aquella época, de lo que les pasó, de los que sucedió, del tema del fandom, del estrellato, a una edad muy temprana, muy joven, las drogas, el alcohol y finalmente incluso en algunos casos la muerte, ¿no? Y, y yo en este sentido, no solamente me parece una de las mejores películas de Oliver Stone, de esas 4 o 5 que yo mencioné, y seguramente alguno me dirá, ah, Indochina, vale, de acuerdo, pero es la que elegí yo, coño. Sino que también me parecen las mejores películas que eh, ha retratado un músico o un letrista de esa era. No es la mejor, no lo convierte en algo indiscutible, porque la película es discutible, pero obviamente si me dan a elegir entre otras películas que ahora tienen tanta fama, como la de Queen, la de Freddie Mercury, o la de Rocketman, pues es que estaba vamos, ni color. Esto es una obra de arte. Una obra de arte. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, efectivamente. Sí, para mí lo que tiene buenísimo la película es esto que decías de que te meten en otro mundo con una intensidad increíble, o sea, con todo lo que tiene de exageración, ¿no? Porque luego la realidad, pues no sabemos tampoco cómo fue a ciencia cierta, ¿no? O seguramente sería o más aburrida o todavía más loca, no lo sabemos, ¿no? Pero te mete en esa intensidad de decir, joder, wow, esto fueron unos tiempos de locura, de explosión creativa, de decadencia, de, bueno, todo mezclado. Muchas veces cuando te hablan de esa época, la sensación que tiene quien lo vivió es que durante esos años muchas veces la gente tenía la sensación de que todo iba a estallar por los aires, ¿no? Entonces, como que todo estaba como pendiendo de un hilo muy, muy fino y era una época absolutamente frenética de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esta peli refleja muy bien eso, es como un viaje de ácido, ¿no? De pues eso, una etapa en la historia de una persona durante solamente 4 años, que fue lo que duró el grupo, pero que es de una intensidad que es como si hubiera sido una vida de otra persona de 70 años, que es un poco lo que, bueno, lo que se suele decir cuando se habla de Jim Morrison, ¿no? Que aunque vivió a los 27 es como si hubiera muerto, es como la vida de una persona mucho mayor o varias vidas concentradas en una, ¿no? de toda la intensidad que fue aquello, ¿no? Y entonces a mí como película en ese sentido me gusta mucho, me gusta mucho como película, a pesar de que no me gusta tanto la imagen en sí que da del personaje, que de esto ya hablaremos. Porque creo que ahí patina bastante y es bastante sensacionalista. ¿Por qué? Porque al final yo creo que no trata tanto de ser fiel a la historia, sino de usar la historia de los Doors pues, para contar su rollo, su crónica de los años 60, ¿no? Y en ese sentido, para mí la película funciona, a pesar de que no me guste como imagen del personaje. No me gusta ni a mí, ni siquiera a los otros miembros del grupo que, que al principio, no sé si sabes, que estuvieron participando en el proyecto y se desvincularon de él al final por lo que estaba haciendo Oliver Stone con el personaje. Sí. Porque no les gustaba nada la imagen que estaba dando de él. El problema de estas películas es que cuando se ven también la gente, la mayoría de las personas lo toman como una referencia histórica. Claro. Y ese es el problema grande. Mira, fíjate, a día de hoy tú coges a la gente le preguntas por Mozart y siguen pensando que fue Salieri el que mató a Amadeus, a cuenta de la película de Amadeus. Pero claro, yo creo que obviamente el generar el interés en una película, como tú dices, de una forma tan provocativa, directa al público, va en detrimento siempre, o casi siempre, de contar la verdad.
Y la verdad no es tan divertida, no es tan provocativa y obviamente Oliver Stone, o sea, una vez más, esta es una película del mundo, de cómo ve el mundo Oliver Stone en su cabeza, Correcto, eso es. con toda la cantidad de droga que se metió también, que fue generosa. Sí. Y ahí está, ahí radica el problema, que siempre hay que coger estas cosas con pinzas. Incluso con películas que yo amo y que me han abierto la mente muchísimo, como JFK, la de Caso Abierto, la de Oliver Stone también, o sea, que a mí me subyugó, me hizo ver no sé, cosas como el potencial de un individuo al enfrentarse con el sistema, querer ir en busca de la verdad. Y sin embargo, la película es un montón de inventadas del copón de la baraja. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues que siempre se tiende a la exageración. Se tiende a la exageración y lo que se escapa un poco más, además, que es lo que al público mayoritario parece no le interesarle casi nunca, que es de dónde viene el genio realmente del personaje. Pero parece como que es más divertido contar lo de las drogas, el alcoholismo, la violencia, que estaba ahí presente, vamos, yo no lo digo que no. Pero lo difícil, y no obstante, esta película es de las que un poco se aproxima a contar qué tipo de persona era Jim Morrison, porque era un tío con interés hacia la poesía, hacia el existencialismo, entendería yo, humanismo, una especie de pseudo de introspección hacia el alma humana, hacia su propia alma, hacia su ego, su yo. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, de acuerdo con el Jim Morrison real? Sí, no, efectivamente, si es que el problema de todo esto es que aún hoy en día la imagen del personaje sigue siendo hiper controvertida. Y realmente hay multitud de testimonios, multitud de biografías, tal, que yo he leído mucho, ¿no? De unas fuentes y otras. Y al final es curioso porque tú intentas juntar como todas las piezas, y sigue siendo un personaje, ¿no? ¿Cómo te diría? Absolutamente oscuro. O sea, yo creo que no es, es muy difícil como definir qué tipo de personalidad era, o sea, como que no le hemos llegado a conocer nunca, ¿no? Hay mucho oscurantismo en torno a cómo era su personalidad, pero claro, es que realmente si es que estaba todo el día pasado. Entonces, los testimonios son muy contradictorios entre sí, las biografías son muy contradictorias entre sí, hay biografías que se decantan más por el lado oscuro del personaje, tipo la película de Oliver Stone, otras son un poco más benevolentes, ¿no? Quizá demasiado algunas. Entonces, no sé, es todo realmente muy, muy, muy confuso, ¿no? Dentro de los mismos miembros del grupo que estuvieron con él, tenemos la figura del batería, por ejemplo, que a día de hoy sigue diciendo y sigue pensando, y los años que estuvo con él, estuvo absolutamente aterrado por todo lo que pasaba y todo lo que hacía el personaje, y le consideró siempre un loco. En cambio, el teclista, Ray Manzarek, era todo lo contrario, ¿no? Para él, Jim Morrison era un héroe, el perfecto humanista, una persona súper sensible, un hermano, no sé, es todo como muy, muy contradictorio y hay mucha mitomanía alrededor del personaje, ¿no? Eso está un poco patente en la película también. Sí. Entonces, claro, para mí, entre comillas, el problema que tiene la película es que, aunque apunta a eso que decías tú, de repente, muy rápidamente, se decanta única y exclusivamente por la parte oscura del personaje, ¿no? Porque, bueno, pero que te quiero decir que como a un nivel narrativo funciona, porque para mí lo que Oliver Stone quiere contar es por qué fracasó la revolución de los 60, ¿no? Y entonces coge a los Doors como excusa, digamos, para contar eso, ¿no? Y funciona, pero que realmente para mí no deja de ser una historia ficticia, absolutamente. Aunque se apoye en una biografía real, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos cuenta es la historia de un tipo pues que prácticamente vive
bueno, vivía en la playa, de hecho, un tío que, ¿cómo te diría? Que era todo lo contrario a... pues eso, era un bohemio real de la época, era un bohemio Sí. real Lo de que la se época, llama, ¿no? lo que se llama un beatnik. Era un beatnik, efectivamente, sí, señor. Y te cuenta cómo, pues, por una serie de circunstancias y precisamente porque la época te posibilitaba esa explosión creativa ¿no? Y el auge de los grupos de rock y demás, pues se ve absorbido de repente en una situación en la que puede poner en práctica esas ideas que él tiene en la cabeza, ¿no? Ideas que seguramente él ni se tomaba tan en serio, que es lo que luego se ha traslucido en muchas entrevistas que le han hecho, ¿no? Que flipaba que la gente se tomara tan en serio el discurso de los Doors, cuando era más bien pues como una obra teatral todo, ¿no? Hombre, Y entonces, ¿cómo dentro de esa vorágine de revolución, de vamos a cambiar el mundo, de no sé qué, de la anarquía, de tal, casi desde el primer momento, en el momento que llegan a lo más alto, es todo, a partir de ahí, cuesta abajo. O sea, se ve absolutamente devorado por el sistema y se acaba dando cuenta de que el cambio, para mí eso es lo que expresa la película, ¿eh? No sé si ahí estarás de acuerdo o no, de que realmente todo ese cambio que parece que se puede producir es absolutamente imposible. Y claro, el tío lo acaba pagando con su vida. Lo acaba pagando con su vida porque realmente, y esto sí es real, eh, el tío no es que llegara a tambalear el sistema, pero les puso nerviosos. Les puso sí. nerviosos a los poderes establecidos. Eso- De hecho, si te acuerdas, con todo todo lo que pasó en el concierto de Miami, luego sí, fue con a los juicio, le policías. querían mandar a la cárcel, el personaje acabó viviendo en París y muriendo en París, huyendo de la justicia, pero no por el simple hecho de huir de la justicia, sino porque parece ser que llegó a sus oídos, a oídos del entorno, que si iba a la cárcel se lo cargaban. O sea, Ya, ya, ya. bueno, dentro de este tema hay muchas teorías conspiranoicas y demás, pero debe ser bastante verídico este dato, que se lo querían quitar de en medio. Entonces, no es que llegara, a mí me parece fascinante el personaje eso, ¿no? Que no es que consiguiera nada, pero sí que al menos puso nerviosos a los poderes establecidos. Digo, coño, esto más el movimiento hippie, a ver si esto nos va a hacer aquí perder el tinglado, ¿entiendes? Eh, a ver, el tema de que se lo carguen o que muera asesinado, la verdad es que lo que he podido ver es que la mayoría de las estrellas del pop de esa época, sobre todo tirando Bob Dylan o David Crosby, pues se recibieron amenazas de muerte Sí. y diciendo, en el próximo concierto te vamos a pegar un tiro. Hay que recordar que además estaba claro que si mataron a JFK, que era el presidente, supuestamente desde una ventana, ¿cómo no se va a cargar alguien a, a- Sí, sí, a un a un cantante músico. de Ya, ya. 24 o 25 años? Pues John Lennon lo mismo, ¿no? Y cuando no era eso, era la forma de deportarlos de Estados Unidos, relacionándoles con las drogas, con la marihuana, con el exhibicionismo, con todo eso, digamos, que estaban desafiando al sistema simplemente intentando mostrar que eran seres libres. Y era lo que más miedo les daba, ¿no? Y eso en el concierto de Miami, que es de mi secuencia favorita de la película, está posteriormente la escena de las duchas, donde le gasea, Sí, le rocía los ojos. es otra anécdota muy famosa y mítica, vamos, dentro de la Sí. historia del personaje. Sí. Y luego cómo lo cuenta al público lo que había hecho el policía con todos los policías rodeándoles en el escenario. Y eso que creo que es mi secuencia favorita de la película porque representa lo que quiere representar toda la película, ¿no? El fracaso de la revolución, como tú dices. Sí, sí, sí. Porque Sí, que además el sistema está controlado, hagas lo que hagas. claro, eso es.
Y además es doble fracaso, porque para mí una cosa que expresa muy bien la película es cómo a pesar de que, bueno, puedo gritar contra el sistema, tal, pero que al final la gente no le sigue. No, no, O no, sea, además, que al final el se público es convierte, destructivo. como dicen en un momento también, se convierte en una muñeca Barbie, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a eso al tío en el fondo le destroza, ¿no? Y, joder, te iba a decir algo súper interesante y sí me ha ido. Lo del público. Sí, sí, claro, porque eso. Sí, porque fíjate que hay un documental muy bueno que se hizo también hace unos años sobre los Sex Pistols, en el que en un momento del documental, no sé si Sid Vicious o Johnny Rotten, uno de los dos, dice que los que destruyeron el movimiento punk fueron los punks. Claro, porque el mensaje que ellos trataban de dar, fíjate, era ser uno mismo. Y claro, cuando vieron que la gente empezaba a vestirse igual, a hacer todas las mismas tonterías, dijeron, es que el movimiento punk se lo cargaron los punks. Entonces yo creo que esa idea en los Doors también está, ¿no? Que al final lo que le interesa a la gente, pues canta Light My Fire, enseña el pene y tal, no sé qué, ¿no? Sí. Ahí es donde, como siempre suele suceder, la sociedad o parte de ella utiliza el icono, los iconos culturales o pues, como excusa para hacer el loco, el indio y cagarse en todo, pero no aporta absolutamente nada, ¿no? Nada. Sobre todo, mira, hay una anécdota, lo que pasó de la generación Bustock, que por cierto estuvieron los Doors ahí, en Bustock, No les dejaron ir. ¿Ah, no les dejaron? A Augusto no les dejaron ir por lo de Miami. Estuvieron en el ¿La isla de White? Sí, en ese. Vale, me sirve, me sirve. Fíjate, no les dejaron ir por lo de Miami. Ostras, Claro. eso no lo sabía. Sí. Es verdad, estuve en la isla de White. Pues mira, voy a la colación de que en Bustock fue todo como happy, muy happy, no pasó absolutamente nada malo, la gente se portó tremendamente bien, 500.000 de personas, y al año siguiente, o creo que al cabo de 2 años, intentaron hacer la isla de White y aquello se llenó de domingueros, de gente violenta, de gente gritando, insultando a los cantantes, y un poco simbolizaba de cómo habían ido los derroteros, ¿no? Cómo las masas al final habían hecho suyos los iconos y a cualquier forma, haz lo que te ordeno o te mato. Así, Eso es. hablando a grandes rasgos. Eso es. Y, Sí, es que y, y, además, y si prácticamente los la dos película, el quisieron dejar, público, eso es, que si los dos quisieron dejar algún mensaje, es que precisamente no era el de la revolución social, sino el de la revolución individual. Claro, porque yo creo que el mensaje que, si quiso dar algún mensaje este hombre, era contra la idiotización de la sociedad. O sea, era una revolución absolutamente personal, ¿no? Por eso en él la, hablaba de en la película adentrar. En la Dime, película, dime. casi todos los diálogos o monólogos que tiene Jim Morrison tienen que ver siempre con la esencia de ser uno mismo. Sí. Sí, de hecho, su primer éxito, que es Break On Through, realmente es una metáfora de eso, de ábrete paso a tu propia esencia, ¿no? De que hemos perdido la búsqueda de lo desconocido, de seguir avanzando, y es como una manera de decir que tenemos que recuperar nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, el mensaje iba más por ahí, ¿no? Y cuando comentas el concierto de Miami, el concierto de Miami es como un rebote que ya tenía el tío de saturación, en la que quiso ridiculizar absolutamente su propio personaje y decir que el público se estaba equivocando, ¿no? Eso fue lo que contó luego posteriormente en algunas entrevistas, ¿no? Aunque hay varias versiones al respecto de por qué pasó lo que pasó. Él llegó a decir que se había hartado de la imagen artificial que se había creado a su alrededor y entonces quiso poner fin a su carrera en una noche gloriosa. Aunque también hay otra teoría sobre lo que pasó. Claro, de esto que decíamos, que a veces la gente intentamos dar un significado como más profundo a cosas que no lo tienen tanto, ¿no? Y es que, al parecer, el día anterior al concierto,
estuvo con un amigo viendo una función de teatro, esto que hacía Jodorowsky, ¿cómo se llamaba? Teatro Teatro de Pánico. confrontación. Teatro Pánico. Sí, pero bueno, que tenía otro nombre también. Y le gustó mucho porque pues es una función en la cual los actores se metían con el público y llegaba un momento que se ponían en pelotas. Y entonces el tío dijo, ah, qué guay, y quiso hacer lo mismo. O sea, es que el muchacho era así. Jo, en ese sentido, a los Beatles les daba mucha envidia todo ese tipo de cosas y las cosas que... Hola, hola, Sí, a ver, hola. ahora. Yo te- Wow, joder, sí, perdón. yo te veo bien. ¿Tú me ves bien? Yo a ti te veo parado, parado. Ahora sí, Sí, ahora no, ahora estás bien, ahora estás bien. dale. Bien, seguimos. No, hombre, obviamente hablando de esta película íbamos a acabar hablando de música también, pero porque, hombre, es que el valor el valor de la mitad de la película está en la música que hay dentro de ella. Pero lo que quería cerrar un poco con lo que estabas diciendo es que a los Beatles les daba mucha envidia a los grupos que podían hacer lo que les daba la gana en el escenario y ellos tenían que ser siempre esa imagen Más recatada. pulcro. Sí. Sí. Y de hecho siempre intentaban salirse de ello, pero no, siempre estaban bajo control, muy controlados. Y con mucha presión por otro lado, pero de otra manera. Lo que hicieron los Beatles es simplemente dejar los conciertos y dedicarse solamente a grabar en estudio. Y eso a lo mejor les salvó de acabar hasta los huevos y aguantar un par de años más. Y aguantar Claro, un par de años más, porque es que estas carreras de estos grupos son muy intensas, pero son de una duración muy poquita y muy poca. Sí, se, sí. se Sí, cuentan ya te digo, 5 o 6 años. los Doors son seis discos y uno de directo, o sea, 7 en 4 años. Eh, Es que es una carrera meteórica. Es Y, mucho y muy poco tiempo a la vez. no, y es que además, claro, esto seguramente ahora las nuevas generaciones yo creo que no tienen tan presente a los Doors. De hecho, hay mucha gente joven que lo desconoce. Eh, a mí, lo que ha pasado con los Doors a mí me llama mucho la atención porque es que en su día fueron el número uno absoluto de Estados Unidos. O sea, en su día Sí. estaban los Rolling, los Beatles y los Doors. Estaban al mismo nivel. Pero luego no sé muy bien por qué razón la fama de los Doors ha sido siempre en picos, ¿no? A partir de la muerte del personaje, tuvo unos años que parece que se difuminó un poco la importancia de los Doors, hasta Apocalypse Now, donde tuvieron un nuevo resurgimiento. Hombre, es que Se volvieron, sí, se volvieron a todo, vender un montón de discos, volvió a caer la fama hasta que llegó a mi generación, que es pues finales de los 80, 90, tal, y con la película se produjo un resurgimiento que, vamos, en los 90 se vendieron otra vez millones de discos, a cuenta la millones de... película. Sí, sí, sí. Y ahora de repente, bueno, ahora estamos en una época en la cual, ya te digo, las nuevas generaciones, muchos desconocen incluso al grupo, desconoce, y la importancia del personaje. Por eso te digo, me llama mucho la atención esa especie de, ¿no? de montaña rusa en la que ha estado el grupo, mientras siempre los primeras filas se han mantenido ahí siempre, ¿no? Los Doors es un caso curioso, ¿no? Los 70, no obstante, es una época ya muy rara para los que fueron la generación de los hippies Sí. y las flores y la generación del 65 al 69, más o menos, todos tuvieron que morder muchísimo el polvo. Incluso los Beatles por separado sacaron su primer disco hit de ventas de solitarios, pero luego no pasó lo mismo con los siguientes. Una vez que se fue un poco la movida, los 70 fueron muy perros para para toda esta gente, para Neil Young, para The Band. Los Rolling son los que más o menos siempre se han mantenido porque han vendido su imagen siempre muy bien y su estilo y Sí, nunca... siempre, sí. Pero en este caso, encima, si se les muere el cantante, ya ni te digo.
O sea, que es como los Beatles y John Lennon, ¿no? O sea, como esto no es lo mismo. Pero bueno, sí, Apocalypse Now, miran, es que sería también hablar de Apocalypse Now si hablamos los Doors en el cine, porque es tremendo el efecto que consigue Coppola en Apocalypse Now Sí, con sí. bien. Y en la película de Oliver Stone yo me preguntaba, oye, ¿y qué va a hacer este con The End? ¿Cómo lo va a sacar? Pero, joder, después de lo que hizo Coppola con Apocalipsis Now, a ver qué hace, ¿no? Y lo hace muy bien. La verdad es que la película visualmente es una maravilla de la psicodelia Sí. y del imaginario con las cosas comunes de las estrellas, las montañas, las luces, o sea, todo lo que es hacerte ver que para estos jóvenes, estos chicos, el sentido de la realidad ha cambiado completamente. Y en eso la película funciona muy bien, muy bien. Y cómo trata de darle imagen a la poesía de las letras, Claro. como sucede también con Riders of the Storm. Sí, porque al final es eso, ¿no? La película empieza además, si te acuerdas, con una escena que no sabemos si es real o no, pero es algo que él contaba en las entrevistas, ¿no? El accidente Sí, con los indios y tal, y cómo el indio que muere pues le traspasa su alma y él por eso se convierte en un chamán, ¿no? Pero que aquí una cosa que tiene curiosa la escena esa es cuando se están alejando, Jim Morrison de niño con sus padres y tal, se van alejando en el coche y le dice su madre, no te preocupes, es solo un sueño, ¿no? sí. Entonces que es como, pues eso, ¿no? La entrada a la película, decirte que todo lo que va a pasar es un sueño, ¿no? Un sueño pues que al final no pudo ser, ¿no? Y entonces la peli tiene esa atmósfera de sueño que a mí me parece impresionante y que visualmente hoy en día yo creo que sigue impactando igual. Sí, Y no, efectivamente la comedia está muy bien metida porque lo enlaza con un momento también verídico, que es cuando todavía tocaban en el Whisky a Go-Go, y bien que al principio era una canción, flipa, era una canción de amor, de Jim Morrison despidiéndose de una chica, porque lo han dejado. Esto es el fin. No te creas que tiene o que tenía al principio un significado mucho más profundo que eso. Y claro, la canción, como la iban tocando noche tras noche, la canción fue evolucionando y hicieron una canción de 10 minutos, al final metiendo la poesía que se le iba ocurriendo y que muchas veces improvisaba, ¿no? En la misma noche y tal. Y la noche esa, pues que iba hasta arriba de alcohol y de drogas, pues se le ocurrió que quería recrear el mito de Edipo y así lo hizo, claro, les echaron. Sí, pero que era todo eso, una locura, una explosión creativa que es que noche tras noche iban improvisando todo, se les ocurría todo sobre la marcha, salía todo como el culo. De hecho, bueno, la gente que asistió a los primeros conciertos de los Doors decían que eso era un desastre tremendo, ¿eh? De sonido, de todo, ¿eh? O sea, era un desastre absoluto, ¿no? Luego la cosa fue mejorando, ¿no? Pero sí, es que en aquella época todo era, pues eso, ¿no? la Muy, primera muy, vez que muy se hacía espontáneo, todo. cutre, sí. La primera vez que se hacían conciertos de música rock con más de 2.000 o 5.000 asistentes, la primera vez que se hacían en estadios, la primera vez que se metía tanta potencia o era necesaria tanta potencia de sonido en un escenario para poder emular los discos, y sobre todo el ritmo de vida que llevaban, que era simplemente suicida completamente. Sí, Pero, y luego está sobre todo el hecho del el efecto que causa una persona joven de 21 años de la noche a la mañana, porque esto es de la noche a la mañana, en ser más famoso que Jesucristo, como quien dice, ¿no? O sea, y el efecto que le hace a esas personas. Y ser claro. multimillonarios y vivir a lo loco. Y Sí, que además es con otra. una cosa que me encanta de la película, que es que te enseña todos los parásitos que se Que les hay pegan alrededor. alrededor. Sí, sí. Sobre todo en Sí, que las... es otra de las lecturas que se puede sacar de la película, que la fama mata. Tan, Exacto. tan simple como eso, ¿no? Con Mm. esos...
En otra escena que a mí me parece increíble es en la que conoce a Andy Warhol y vas viendo el tipo de sociedad de elitista cultural que sin embargo tiene un mal rollo impresionante todo eso, que también es Sí. como una bajada a los infiernos, no por las personas en sí mismas, porque no hay una maldad en ellas intrínseca, no hay una maldad de pero sí hay un salto al vacío en lo que todas esas personas que están generando en ese pozo cultivo de vente con nosotros y vamos a experimentar con la muerte, y esas cosas. Sí. A Jimi Hendrix también la movida le fue por ahí también. Yeah. Sí, de hecho, en esa escena, ¿no?, de la discoteca, cuando se encuentra Andy Warhol y tal, eh, yo creo que es clave en la película porque es como que hay una ruptura con el resto de miembros del grupo, ¿no? Dicen, Sí. oye, Jim, vámonos, que esta gente son vampiros, tal, no sé qué. Y el tío, como dices, ¿no?, pues decide quedarse en los infiernos, ¿no? Los otros parece que se apartan y el tío se queda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, es la bajada a los infiernos del personaje hasta que muere. Y hay un punto de inflexión que a mí me encanta en la película, que es que al principio, hasta que bueno, crean el grupo, alcanzan la fama y demás, componen la My Fire, gracias a eso se hacen famosos, tal, ¿no? Es como que, pues eso, ¿no? Todo es alegría, todo es, ostras, lo que estamos consiguiendo, tal. Y de repente, creo que es después de la actuación del programa de Sullivan, Sí. actuación también, eh, nos pasa una escena donde le están fotografiando estas fotos que luego se han hecho tan famosas, sin la camiseta y demás. Y joder, me encanta, porque aquí la música además, como decíamos el otro día de Érase una vez en Hollywood, la música aquí de los Doors te va narrando, ¿no?, lo que pasa en la película, está muy bien metida a veces, ¿no? Y mientras está haciendo le está haciendo las fotos, empieza a sonar People Are Strange, ¿no? Entonces, te está diciendo como que, ostras, a partir de aquí el tío la está empezando a cagar. O sea, a partir de aquí sabes que va a ir todo en picado. Que se está Y creyendo el efectivamente, personaje. sí, 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 sí. Y le está diciendo a la tía, tú eres un dios, tú eres la pera, tú eres increíble, el rey del sexo, el rey, o sea, y el tío pone unas caras de decir, bueno, No, vale. tenía un pedo impresionante, ¿eh? En esa Sí, sesión sí. de fotos, en la realidad, tenía un pedo impresionante. Sí, sí. Yo no sé si Y serían eso las fotos que salían en la Rolling Stone, no lo sé, no sé no, si hacen... no sé si sí, puede ser, ¿eh?, que fuera la Rolling Stone. Sí. Estuve buscando ese personaje de la reportera, bueno, la fotógrafa, la actriz es Mimi Rogers, pero no figuraba en ninguna parte el nombre del que está representando ella. Ya. A qué reportera? No sé, no, a lo mejor es que, yo qué sé, cosas raras que hacen a veces. Pero bueno, no, en esa secuencia además es súper graciosa para mí, cuando está... Oye, ¿qué tal Val Kilmer? A mí me encanta la película, pero yo de origen ya soy fan de Val Kilmer. A Yo mí no me sé parece si... un actor excelente, ¿eh? Bueno, Pero sí, lo que dijo Ray Manzarek, el teclista, de lo que habían hecho con el personaje es que, textual, ¿eh?, era un psicópata fuera de control. Entonces, claro, a mí el problema que tiene Val Kilmer es que veo mucho de Val Kilmer en el personaje. Y eso yo creo que es lo... A ver, aunque fíjate que no me imagino ahora mismo a otra persona haciéndolo, ¿eh? es que, Es ostras, curioso, ¿eh? No me imagino. Pero bueno, esto no es culpa de Val Kilmer, de Oliver Stone, del guión, de tal. Un poco lo que decíamos al principio, que es que el personaje se centra excesivamente no solo en la parte oscura, sino que incluso su parte oscura, o sea, la personalidad que se trasluce de la película es que es un tío vulgar, zafio, agresivo, las 24 horas del día. Y aunque es cierto que tuvo momentos jodidos, es que las declaraciones que hay de gente que lo conoció contradicen eso totalmente. O sea, la crítica de la época, una de las críticas de la época decía eso que te dices tú, como
la película de los dos nos da al principio 5 minutos de humanidad del Sí, personaje y luego es que luego nos lo convierte en un chalao retorcido y degenerado y desagradable. sí, 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 sí. Y es cierto que el personaje tuvo momentos así, pero Sí. es que luego tenía un lado que era totalmente lo contrario. O sea, una sensibilidad, incluso decían que debía ser un tío exageradamente tímido, ¿no? Cuando estaba sobrio. Eh, no Sí, sé, en la película yo creo que el aspecto que más exageran y a mi modo de ver un poco demasiado es que es un ser narcisista, egocéntrico todo el rato y que está todo el rato parece que llamando la atención, poniendo caretos de revista y yo, haciendo cosas como... O sea, pero bueno, yo creo que lo intensifican demasiado, o sea, y yo no sé si sería tan egocéntrico el tío, tan narcisista, la verdad, o sea, como... no, no, para nada, por Me eso. parece, Es que la expresión es que parece que está buscando todo el rato una cámara de fotos o una cámara de televisión para que le miren, ¿no? Ahí está, y eso, hola, hola, hola. Y hacer gestitos y saber que es muy guapo y muy y al misterioso. revés. Y cuando el tío estaba bien, debía ser un tío súper educado y súper tranquilo. Aunque bueno, luego con el abuso de la bebida y demás, pues su conducta imagino que se enrarecería un poco, ¿no? Eh, Yo creo que en eh, eso los montajes, cuando hacen, ya sabes, cuando hacen una película hacen muchísimo montaje, sobre todo en estas de biopics, y luego cuando hacen el montaje en definitivo ahí empiezan las presiones de, bueno, venga, vamos a sacar lo que más va a provocar al público y vamos a dejar a un lado lo que a lo mejor van a aburrirse y al final acaba quedando la histeria, ¿no? O sea... sí, porque además está claro que la intención es esa, porque la mitad de la película es ficción, ¿eh? O sea, la mitad de la película son escenas inventadas que no tuvieron lugar jamás. O sea, cómo se conocen Pamela y Jim está inventado. La escena del colocón en el desierto es ficción. La escena de la cena con el pato, cuando se pelean ellos, es ficción. La, cuando intenta quemar viva a su novia, es ficción. O sea, es todo inventado. Si yo estuve Inventado. explorando un poquito sobre la relación entre ella, Jim y Pam, Pam y Jim, A mí, Jim. Pam y Jim, y no encontré por ninguna parte lo de quemar, quemar el armario con alcohol y diciendo yo, bueno, pero esto queda muy guay, No, pero... está sacado de la manga. Sí. Más cuando además, joder, la peli tiene escenas así que intentan impactar, que son como fuertes, más cuando la vida real debió tener cosas que son para contar. ¿Eh? Pues por ejemplo, pues tenía la costumbre de tocarle las pelotas mucho a Jenny Joplin, Jim Morrison, cuando estaba borracho y la otra le estallaba botellas en la cabeza y el otro se desmayaba. O sea, sí, es que hay anécdotas súper curiosas. Ya. Eh, sí que es cierto, por ejemplo, que conoció y se cepilló a Nico, la de la Velvet, Ajá. a la rubia esta Sí, sí, alemana, sí, la sí, sí, del sí, sí. grupo La- de Andy Warhol. ¿No? Eso es cierto, ¿eh? No, de hecho, la tía debió estar hiper enamorada de él, hiper enamorada, sí, sí, o sea, esa relación es real. Lo que pasa es Eh, que la peli parece una actriz porno que ha aparecido en una y esquina y ala, en el ascensor aquí te pillo, aquí te mato. totalmente, sí, sí. Y que luego se abre la puerta y le ve la otra, eso es ficción también, ¿eh? Es que es... Y luego el Es personaje... metáfora, es metáfora. Yo entiendo que eso es metáfora, ¿no? Metáfora, claro. Y el personaje de la novia está totalmente edulcorado, Sí, porque porque ella debería ser una reina, o sea, también, ponen a Ayanay con esos rasgos tal, dulces, y el personaje real debía ser una arpía que realmente la más infiel de los dos debía ser ella, ¿eh? ella O sea, antes de Jim ya debía tener varios amantes a la vez. sí, 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 no, Hombre, incluso se habla a que se puede tener varios amantes a la vez, perfectamente, que nosotros yo creo que no estamos diciendo no, nada sí, malo, pero luego no, la película victimiza más a Pam hasta cierto sí, sí. punto, como que No, no le porque la queda pone otro como remedio una que de teniendo a un Jim carácter Chalao. débil, sí,
Sí, Eso sí. es. Y que para nada debía tener este carácter, tan débil o tan dulce. No, no, vamos. Debía ser de armas tomar, ¿no? Eh, Hombre, ahí está la escena en que saca el cuchillo en el Día de Acción de Gracias, que es cojonuda, que me encanta. es, es ficticia totalmente. Es que Pero que es, se cae al pollo al suelo, lo pisa, el otro ahí lo destroza y luego aparece un ángel del infierno o algo y coge lo del suelo. Ah, mira, se puede comer. claro, esa escena, aparte que no es real, ¿ves? Es lo que decimos que chirría esa imagen de un tío realmente agresivo, que es que no era así el personaje, ¿no? Por muy pasado que a veces pudiera estar o tal, ¿no? Y, y sí, sí, la que se monta es tremenda en la cena esa. Es que es una- ¿Y qué más? ¿Qué más cosas me gustan o no me gustan de la película? Eh, Hay, mira tú, la última vez que he visto la peli, he pillado por fin, como cuando ya, ahora que me pongo a ver películas con este plan de hablar en los vídeos, pues pongo al 200% mi atención y me doy cuenta del bajísimo atención que yo ponía en las películas, en la mayoría de ellas. Porque el hecho de que nunca entendí cuando justo va Pam a descubrir que Jim ha muerto, hay un señor calvo andando en bolas, así, una ráfaga, ¿no? Uno de los indios que aparece al principio, No es el indio. ¿no? No, tú sabes que en el cumpleaños... Ve para allí, ve para allí. Ve para allí. ¡Elena! ¡Elena! Bueno, es igual. Estate conmigo, anda. Ah, ahora se va. No, no pasa nada, no pasa nada. Cosas del directo. En el cumpleaños, bueno, a lo mejor es el indio, pero hay como un payaso, un señor calvo con una cara de payaso pintada, y Hostia, está, que también es él, sí, y ahora que lo también está dices. con él, está con él, con la versión de pequeño de Jim, y Jim adulto lo está viendo en ese cumpleaños ahí que está también pedo, perdido con los niños alrededor, y ve durante un momento, se ve a sí mismo con un payaso calvo con la cara pintada de blanco. Y cuando muere, se supone que muere, y Pam va a descubrir, se ve a ese mismo hombre ya sin la cara de payaso, corriendo, yéndose, ¿no? Como... Y yo siempre entendí, yo ayer entendí que representaba la muerte de Jim con ese payaso que interiormente decía Jim que tenía por dentro, que era lo que se sentía realmente como un payaso, y ese payaso se va, se marcha, deja el cuerpo de Jim, y una vez que ese payaso se va, muere Jim. Una cosa metafórica, no sé si me explico. Sí, joder, no, qué interesante, no lo había pensado así. No, Porque él sí. insiste, no soy, además lo dice un par de veces. Le dice a Pam en las peleas, no soy nada, yo soy un. Mientras se están follando ahí, dice ahí, yo soy un payaso, soy un payaso, soy un payaso. Y luego cuando está en esos monólogos que se marca el tío grabados, Dice que tiene un alma de payaso que siempre lo eso, obliga a jorobarlo, sí. Esas declaraciones son reales. Sí, 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 sí. si hay oportunidad de verla en versión original, pues la verdad es que Val Kilmer yo creo que clava bastante bien la voz y las inflexiones. Sí, sí, de hecho, en lo que me enviaste el otro día, yo decía, joder, si es la voz de. Parece la voz real de Jim Morrison. Sí, Sí, sí. son pruebas, no, para que entendáis, le envié Pruebas de cámara, ¿no? Sí. pruebas de cámara que hay en YouTube sobre Val Kilmer a la hora de ver qué Uh-huh. tal queda como Jim Morrison. Bueno, una de las historias que hay acerca de por qué cogieron a Val Kilmer para hacer de Jim Morrison es porque vieron Top Secret y Ah, vieron, bueno, claro. y Claro. vieron que el tío cantaba y bailaba y dominaba el escenario como un cantante y decían, este tío es súper, encaja perfectamente con lo... Y de hecho, en la película, a mérito de Val Kilmer, es él el que canta todas las canciones. Canta todas, salvo algún playback que hay por ahí suelto, canta todas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es mucho tomate. No, no, pero nada más, es que no es que lo clave, es que es creíble. No es la misma voz, pero es creíble. Sí, Creo sí. que, no sé, yo creo que solo se ha dado casos parecidos con el Joaquin Phoenix cuando hizo la de en la cuerda floja, Mm, pero me parece todavía más complicado hacer de Jim Morrison. mm.
mucho más complicado. Y bueno, hay muchas. ¿A ti cuál es tu escena favorita? Joder, pues hombre, me gusta mucho el concierto de Miami, me gusta mucho. Oye, las escenas de conciertos en general están muy bien. Cuando compone Light My Fire, ¿no? Para mí es una escena súper bonita de cómo, de cómo se puede dar la creatividad entre un grupo de gente, ¿no? Joder, es maravilloso, ¿no? Porque es que además la canción Light My Fire es para mí un ejemplo de, no sé si es una buena canción o mala, es un ejemplo de creatividad, como no se ha visto cosa igual, ¿eh? En el pop o en el rock. En la película, en los pocos momentos que se nos permite ver de dónde se crea una canción, en la película está bonito, está muy bonito cómo recrean el momento en que se hizo Light My Fire. Sí. Y mientras están hablando por la playa, el Manzarek y que es el Kyle MacLachlan de siempre, Oye, cómo está improvisando con el la órgano Hammond introducción. ahí, Y y es que cómo además es fantástico porque además es que a partir de algo que ha traído un tío, acaban haciendo una obra que es de todos, ¿no? Porque, y además es que está muy, muy bien hecha la escena, muy, muy basada en la realidad, porque incluso la melodía que trae al principio Robbie Krieger, el guitarrista, es ligeramente distinta a cómo la canta luego. Y eso es real, ¿eh? Eso fue así. O sea, la melodía tal cual la canta al principio Robbie Krieger es como la creó al principio, ¿no? Y cómo él, al modificarla ligeramente Jim Morrison, le da el carisma que luego hizo que fuera un éxito, ¿no? Y claro, luego con el solo, que es una de las cosas más extrañas que se han hecho en la música comercial, la combinación esa de acordes. Bueno, y luego la combinación que tiene, fíjate, la combinación de la estrofa de Light My Fire es lo más raro y lo más original que se ha hecho en una canción comercial, que es un La menor sostenido y Fa menor sostenido. Esos acordes, ¿sabes dónde se usan o se usaron luego? En el death metal, tío. Flipa. O sea, inventaron el death metal. Igual que inventaron muchas cosas, ¿eh? Para mí son los creadores del punk, del grunge, o sea, de toda la música que vino luego. Por eso te decía que es hombre, una explosión de creatividad y de... Neil Y eso Young también le dieron un poco padre del grunge, porque era también también, sí. de dos acordes o tres, o sea, Eso es. Hijo, tú oyes una de las canciones más arquetípicas de los Doors, que es Break On Through, y es grunge. Ese es el inicio del grunge, ¿no? Es curiosísimo para mí. Sí, sí. Y para mí la importancia que tienen los Doors es esa, ¿no? Es pues cómo dentro de un entorno que favorece eso, ¿no? Y dentro de una época en la que hubo un movimiento contracultural que quizá yo creo que no se ha vuelto a repetir, los Doors seguramente sean uno de los máximos exponentes de esa contracultura, ¿no? Y esa creatividad de, bueno, aquí vamos a hacer lo que nos nace dentro, lo que nos da la gana y joder, lo que se puede conseguir con 4 personas dando su máximo potencial, ¿no? En este caso en la música popular. ¿Mm? Hay una cosa que me gusta también mucho de la película, que no solamente es cultural, sino que es muy espiritual también. Uh-huh. Y está en el hecho del personaje de Jim Morrison, pero también está el concepto que hablan los mismos del grupo de los mitos, somos como los antiguos mitos griegos, nosotros vamos a ver los nuevos mitos, y luego está al mismo tiempo Jim Morrison hablando de una nueva religión, de una forma de ir en busca de lo sagrado, de lo que quieren las personas, y en realidad es curioso porque así como cualquiera diría que estas personas son como una especie de ¿cómo decirlo? Agnósticos, radicales, algo así. Sin embargo, te hacen ver que como artistas también estaban buscando lo que puede buscar un Sí, creyente. sí, sí, sí. Y, Sí, pero que además que todo eso... la muerte del viejo Dios y yendo a la búsqueda del nuevo Dios. Claro, que todo eso es muy, muy interesante, pero fíjate que yo creo que ese discurso estaría presente seguramente incluso en la realidad de lo que fue el grupo,
pero es lo que te decía antes, que es como una especie de teatralización de eso, que ni ellos mismos se lo tomaban tan en serio, ¿no? Ya. Y lo que dices de cuando están empezando a montar el grupo, que todavía no son famosos y tal, y, y hay una escena que luego este se sube al coche y dice, soy el Rey Lagarto, tal, ¿no? La primera vez que dice Sí. lo del Rey Lagarto y tal. Y antes de eso está con los del grupo, venga, vamos a tomar peyote, tal, no sé qué. Y les dice, dice, cometamos un crimen, iniciemos una religión. Claro, ¿el crimen cuál es? Él, matarle a él, sacrificarse como, Sí, como sí. Jesús, ¿no? Lo que pasa que, claro, es como una especie de broma que luego, curiosamente, se hace real, ¿no? Hombre, pero o sea, Sí, sí, ahí está eso de no desees demasiado algo porque a lo mejor lo consigues también, ¿no? Pero tú claro. prefieres a esa escena del desierto, en No, el que no, te van antes, a justo tomar antes. peyote Sí, sí, justo y antes de están eso, ahí que todos están ahí, en... jala, 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 y haciendo de chamanes y se ponen a hablar y a decir lo que interiormente jamás habrían dicho, que es muy teatral, por cierto, eso, hay un ejercicio en teatro avanzado en el que tú te juntas con los actores, y como entrenamiento tú cuentas una cosa que jamás has contado a nadie, algo que tengas por dentro, para intentar sacar una especie de verdad tuya a la hora de expresarte con palabras, ¿no? Y es interesante porque lo del teatro no andas desencaminado. Al principio de la película, cuando Jim está con Pam hablando de poesía, tú ves los libros que tienen por encima entre las sábanas, ahí, a la luz de la luna, y algunos de los libros son libros de teatro. Está el de Antoine Artaud, del Teatro y su doble, Eso es. que te habla, por ejemplo, ese libro lo he leído yo, entre otras cosas te habla un poquito de cómo es el ser humano en otras condiciones mentales, cómo una persona tiene un reverso también a la hora de ir a sus puros instintos, ¿no? Ir en busca de ello. Y la verdad es que lo que se dice, la puesta en escena que hacen en el desierto, ¿no? Pero en parte es como hacemos un teatro, pero en parte están deseando acceder a otro nivel mental para ser grandes artistas y también ir en busca de Que algo. si él lo que quería hacer era la tragedia griega, adaptada a los tiempos modernos. Sí, 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 lo que quería hacer es eso, ¿no? Pero que lo que te decía antes también, ¿no? Que el tío le acabó sorprendiendo cómo la gente se tomaba tan en serio lo que hacían, ¿no? Tomando por real muchas veces un discurso que era teatral, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una pieza de los Doors que no está en los discos, pero que es una especie de pieza teatral que tiene muchas partes recitadas y demás, que se llama The Celebration of the Lizard, la celebración Sí, del lagarto, que es donde se incluye la frase esta de yo soy el rey lagarto. Es una obra que es una invocación a las fuerzas del mal. Claro, está hecha en broma. O sea, no es que el tío esté invocando a las fuerzas del mal, es un personaje que te cuenta una historia, es teatro, ¿no? Y decía que le sorprendía que la gente se llegaba a tomar en serio esas cosas, ¿no? O como no darse cuenta que The End realmente, cuando dice This is the end, my only friend, está despidiéndose de una chica, de un amor que tuvo, ¿no? Y la gente le da otros matices muchas veces mucho más rebuscados o más oscuros, ¿no? Porque hombre, es que ¿sabes lo que eh, pasa? Que tampoco, también son listos porque como hacía John Lennon también, o a veces, o hacía este hombre, este señor Bob Dylan, que es eh, utilizar una cosa particular como detonante para escribir una cosa mucho más amplia, pero sí, siempre sí, sí. con una estructura en el corazón y en la cabeza de lo que está haciendo y con una idea que luego lo deja a la hora de leerlo o oírlo en una ambigüedad muy grande, y a partir de ahí, junto con la música, que sí que te transporta, el sonido, pues eso, claro, te hace diferentes lecturas. Entonces, Claro. pasa como tú me dices con Dien, ¿no? Que yo ni tenía ni idea de que en realidad era una canción de amor. Creía que Era era una una canción de canción amor que apocalíptica. luego, no, que luego fue evolucionando, y esto Sí. también está reconocido por el personaje, que fue evolucionando en una cosa en la que efectivamente, como dices, puedes interpretar lo que quieras, ¿no? O puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Que para él decía que eso era la poesía, ¿no? Eh, Decía,
Decía John Milius, que fue el guionista de Apocalipsis Now, decía que mientras estuvo escribiendo Apocalipsis Now, lo único que escuchaba era Wagner y los Doors. Los dos, ya. Y que la influencia de las letras fue crucial para escribir lo que escribió. Que luego, a lo mejor luego Coppola, pero es que la película está muy bien porque además empieza en la UCLA, que es donde estuve estudiando audiovisuales, por así entenderlo, ¿no? Cine, Cinematografía. sí, sí. Y Coppola y John Milius a día de hoy se acuerdan de estar en clase con Él, con sí. él. Sí, sí. Sí. Por cierto, que ahí es donde Oliver Stone hace un cameo, haciendo del profesor Ah, de... el profe, sí, claro. Sí, y El profe, sí. me Que da... esa escena es real, ¿eh? O sea, la película esa que hizo que no gustó nada a los profesores. Y a partir de ahí dejó la universidad. Es como Godard, le dice Mankiewicz. Tranquilo, a mí me encanta, es como Godard. Es como Godard. Ahí No es, tiene guión, me encanta. ahí es donde el personaje del Mankiewicz está un poco cuadriculado, ¿no? Me había gustado saber un poco más de ella. Al principio es Pero ¿quién curioso que dice? el El que teclista. interpreta, Ansare, sí. sí, saber un poco más, creo que alguna pincelada más al resto del grupo les tenían que haber dado. Pero bueno, para entender la relación también, porque al final me parece como un todos contra uno contra por todos, que el Jim Morrison por un lado y el resto del grupo por el otro, pero los primeros 20 minutos de la película realmente parece que va a dar pie a todas esas relaciones, ¿no? Y a conocer a todos esos personajes. Y después todo va hacia Sí. allí. Y es normal. Bueno, a ver, yo no voy a desear que sea otra película, ni voy a desear que tenga una hora más, porque seguramente a ti, como te ocurriría a ti, si hubiera sido otra película más densa o más larga, no te hubiera creado el efecto que te creó, que es lo que importa, ¿no? Y que a raíz de eso quisiste Sí, saber sí. más. Y a veces es lo que pasa un poco con estas películas de, bueno, no es ni todo ni es la verdad, pero es una puerta de acceso a todo ese mundo de la música No, y es una visión de una época. Yo creo que hay que valorarla quizá más en ese sentido, más que buscando un biopic. Y valorándola en ese sentido, yo creo que la peli funciona. Oye, una Funciona pregunta. bastante. O dos, si quieres. Bueno, que tú parece que sabes un poco esto. A ver, el personaje de la reportera, bueno, no, de la periodista que hace la Sí, actriz sí, es real, William real. Quinlan, la que está un poco pasada de vuelta siempre y le hace el rito, el Todo casamiento. eso es real. Sí. Eso es Esa real. era la pregunta. Sí. Sí, 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 todo eso es real, ¿no? O sea, el personaje a día de hoy vive, según creo todavía, y es de las que siempre ha hablado maravillas de Jim Morrison. Y es la que siempre ha defendido que ella era realmente la pareja oficial. Sí, porque de- parece la mala mm, hasta cierto punto en la peli. Hay como sí, una agresividad hacia ella y o no hay el suficiente metraje como para demostrarnos que es una pareja más estable que la otra. Más bien parece que le lleva al camino de la perdición. Aquí, sí, sí, cuando, bueno, sí, sí es cierto que estaba metida, no era exactamente movidas satánicas y tal, ¿no? Sino más bien de brujería, pero brujería de esta blanca, o sea, no era tan fiero el lobo como lo pintaban, ¿no? Entonces sí que debió tener una relación bastante constante con Jim Morrison durante todos esos años, sí. Sí, es una de las partes que sí, que es, joder, es esta Patricia Kennelly o algo así vale. se Es que llama. Sí, ni siquiera creo que a veces se menciona el nombre en la película. sí, sí. Sí. ¿Se No, el menciona? nombre sí. Joder, es que nunca consigo yo conectar. Luego, has dado un poco el dato del sitio, el local Whisky a Gogo, pero el Whisky a Gogo era un local muy importante, que era de los Sí, trampolines. sigue siendo, ¿no? Que sigue siendo, según Sí, creo. Sí, trampolines para los grandes, para los que van a ser grandes. O sea, y ahí, sí. por ejemplo,
se ve que están compartiendo cartelera con los Bears, por ejemplo, en Sí, Go Go. sí, bueno, llegaron a tocar con los Dem, con Van Morrison, allí Ostras, en el... claro. Sí, sí, claro. Mm. Hay otra cosa, hay otra secuencia muy famosa, que es la del show de Ed Sullivan, en la que Oh, hacen una esto quería recreación hablar. acojonante, la verdad, Sí, y el personaje de Sullivan está clavadito, clavadito, porque incluso sí, sí, clavado. en la voz es igual de... Y esas fantasmadas, notándose que el tío no sabía, no tenía ni puñetera idea de lo que estaba presentado ni de quién estaba hablando. Y yo tengo en casa esa actuación, la tengo en DVD, más otras actuaciones del show de Sullivan. Y el tío, no sé, era un poco idiota en ese sentido porque estaba presentando cosas que no le iban, que no le gustaban, pero en las presentaciones de los artistas, especialmente esto, siempre recalcaba de que aquí tenemos a Sonny Cher, Sonny que ha estudiado en el instituto de no sé qué, no sé cuántos, Cher de la universidad de no sé qué, no sé cuántos, o sea, como diciendo, ¿por qué tienes que decir que han estado en una universidad o en un colegio? Que no creáis que son gilipollas que hemos traído de la calle, que estas personas tienen título y ahora venga con esa música que a vosotros os gusta tanto. O sea, y claro, un mea pilas y en la escena me encanta cómo hacen ver que no saben ni el nombre de la canción que van a cantar ni nada, mientras está el otro ahí diciendo a ver si por favor pueden cambiar la letra de la canción por otra. ¿Sí? ¿Tú de eso qué tal? A ver, es también una visión bastante, un poquito sensacionalista de lo que pasó, ¿no? Porque, claro, en la peli parece que te explica que Jim Morrison se opone totalmente a que cambien la letra y tal, y la vida real eso no debió ser así, ¿eh? Sino que dijeron que sí, pero luego como se le iba la olla, se olvidó. Y luego, fíjate, esa escena, yo creo que está muy bien, pero creo que la escena real le da mil vueltas, porque, claro, una de las cosas míticas que tiene la actuación de Sullivan es que es la primera vez que sale con su atuendo arquetípico, que era vestido de cuero negro. Que eso tuvo tanta influencia que hasta lo copió Elvis a partir de ahí, que relanzó su carrera como sex symbol, ¿no? Hijo, la actuación real, a ver, vista hoy día puede parecer una chorrada, ¿eh? Pero es que en aquel momento fue un escándalo, pero del copón bendito, ¿eh? ¿Por qué? Pues por la actitud tan descarnadamente sexual bueno, es que el tío yo creo que se le ve que está un poco borracho, ¿eh? Eh, pero aparte, esa actitud descarada, sensual, marcando paquete, tal, eso en aquel entonces era algo inaudito. En la televisión los puños de la camisa los tiene sucios, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y luego fue un escándalo la propia forma de cantar, ¿no? Porque hay un pianista famoso que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que, fíjate si le gustaban los Doors, es un pianista clásico que hizo un disco con versiones de piano de canciones de los Doors, ¿no? Y este dice que le impactaron mucho a los dos a raíz de esta actuación porque le pareció lo más acojonante que había visto en su vida. Sobre todo el momento en el que grita falla, ¿no? Que es como un grito surgido del infierno. Es que, claro, en aquel entonces todo eso que pasó fue un escándalo tremendo, ¿no? Y fíjate, esta peli, no sé si se ve, es un documental que hizo Tom DiCillo hace unos 10 años más ¿Esa o es la que menos. tiene la voz de Johnny Depp? Sí, que Vale. Johnny Depp ha hablado maravillas del proyecto, ¿eh? Como que es de lo mejor que ha hecho en su vida. Fíjate, el narrar esto, ¿no? Este documental sí que da una visión, yo creo que más ecuánime y más real de todo lo que pasó, ¿no? Y del personaje, ¿no? Y lo que te quería decir es que está muy bien el documental porque trae la escena del Les Sullivan Show, pero con el sonido restaurado. Entonces, se ve qué es lo que pasa en el público. Y claro, cada vez que el tío hace algo, ¡buah! Es que ¡buah! Pero las chavalas locas.
y es impresionante cómo se oye, ¿no? Entonces recomiendo verla aquí. ¿Sí? A ver si puedo, a ver dónde puedo verla. La pude comprar en su momento, la verdad, o la pediré. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Porque la pediré por Amazon o algo, porque ahora no se puede comprar nada. Pero, joder, sí, porque no me da tiempo, que si no me lo veía todo. Pero eso, si me lo recomiendas y da una visión un poco más, más normal de lo que fue. Da una visión mucho más normal, más... Eso es. Sí, más... Es que no sé si llamarlo realista. Más, bueno... Razonable, quieres decir, más razonable. Sí. Viendo un poco ya hacia el final de la peli, digo al final del vídeo, bueno, también al final de la peli quiero hablar un poco del final. Hay una cosa que me encanta de la peli, que a pesar de que ya se ve la tumba de él, después todos los créditos finales te vuelven a mostrar a casi todos los personajes tocando y especialmente se le ve a Jim Morrison / Val Kilmer grabando sentado en la taza del váter. Grabando L.A. Woman. Con un montón de alfombras en las paredes, yo entiendo, para colchar el sonido. Sí, que decidieron grabar, la voz de L.A. Woman está grabada en el baño, se dieron cuenta de que tenía una sonoridad especial, que casaba muy bien con el sonido que querían conseguir, y grabó en el baño. Por eso suena así el L.A. Woman. Es que siempre los baños han sonado muy bien para tocar la guitarra, la verdad. Sí. Yo cuando aprendí a tocar la guitarra me iba al váter, ahí estaba una hora. No, a ver, para tocar. Luego, tocar, sí. Hacer otras cosas a la vez, no, las cosas por separado. Tocar canciones de mierda, ¿no? Sí, bueno, así sí. Oye, bueno, una cosa más. Ya vamos acabando. No, digo que daría para una segunda parte. No sé, es que se podrían contar tantas cosas. Bueno, sí, pero más bien de los dos, ¿no? De la peli, ¿eh? Por eso digo. En la película tenemos la oportunidad de ver la tumba de Jim Morrison. Yo la he visto, no sé si... A eso voy. ¿Qué tal? A mí me dio una hoja, pero tremenda, ¿eh? ¿Tú sabes cómo está eso? O sea, es como... Está así metido como en un hueco. Sí. Como... Joder, es que... Te podías pasar de largo y no enterarte. No te enteras, ¿no? O sea, suena mal decirlo, pero es como si fuera un don nadie. Así, o sea, da una congoja. Porque claro, antes solía tener el busto ese que le ponían, la estatua esa que hicieron, pero eso no está, claro. No está. Entonces es muy deprimente, ¿eh? A mí me impactó mucho. Sí, muy deprimente. Porque además es un cementerio... ¿Seguía la gente poniendo velas o cosas o recuerdos? Pues, joder, es que cuando yo estuve... Sí, seguramente. Bueno, sí, es que tengo fotos y todo, ¿eh? Ya te lo diré. Tengo fotos de cuando fui. Y es que la he hecho porque el cementerio en sí mismo, que es donde está enterrado Oscar Wilde y un montón de gente, es una preciosidad de cementerio. O sea, es una obra gótica que parece mentira, ¿no? Que digas que un cementerio es una preciosidad, pero es que es una obra de arte. Y que de repente veas que este tío, ostras, da congoja, ¿eh? Sí, da mucha congoja, sí. Cuando fui a París, pues no podía dejar de pasar por ahí. No, entiendo. Yo he estado en París 3 veces, pero me pilló a desmano. Siempre me pillaba a desmano y siempre estábamos con la cosa de ir, pero a la próxima vez intentaré ir. Pero claro, si voy con críos, ir a un cementerio no es lo más divertido. Pero bueno. Y luego hay muchas teorías también sobre su muerte y estas cosas. Una de las teorías más plausibles es que le pasó pues lo que le pasó a Uma Thurman en Pulp Fiction, que confundió cocaína con heroína y ahí se quedó. A lo mejor era la heroína de la novia. La novia, sí. Pero bueno, pero eso yo no lo entiendo. Si se miran los análisis de sangre, eso se sabe. No, pero es que no hubo autopsia. Es que hay una serie de cosas extrañas por ahí. A lo mejor para ocultar culpabilidades y cosas de esas. Como decía en la película, se ha muerto, pues se ha muerto. Ya no va a hacer nada para que se resucite. Bueno,
Bueno, Pues hasta aquí llegan las puertas de la percepción. creo que no sé si hemos batido el récord de tiempo, pero casi. Pero bueno, Sí, ¿no? A ver. Ostras. casi, Sí. casi. Yo creo que casi, casi. Nuestro sí, al menos. Nuestro sí. Pues Vale. os agradecemos a todos vosotros que hayáis aguantado hasta el final. Y eso es mucho aguante. Y que os hayamos hecho al menos un rato de compañía hablando de la película Los Doors. Y que está bien claro que nos genera pasiones. Y eso para mí siempre es una validez para admitir que la película tiene más que un par de cosas buenas. Tiene valor, sí, sí. Tiene el valor de hacernos hablar sobre ella, pensar e incluso imaginar. Pues, pues nada, pues Muy bien. Pues nos nada, vemos. un saludo también para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima a todos, chicos y chicas. Adiós. Vamos todos, chicos y chicas también. MICKMOUS.